Shalom, shalom a todo el grupo de estudiantes activos. La paz y la bendición sea sobre cada uno de ustedes. El Altísimo, en su infinita misericordia, apelando a los méritos de nuestro Santo Maestro, nuestro Yeshua Mashiach, les pueda seguir otorgando bendiciones a los chaleas y a todos mis hermanos estudiantes de este grupo. Bueno, en mi inquietud tengo una pregunta, ¿verdad? En el pasaje 24 de Berechí 24:12 dice: Y dijo, oh Adonai, Elohim de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor. O sea, mi inquietud es porque el siervo de Abraham se refiere al Altísimo como el Dios de mi Señor, o sea, el Dios de mi amo, y él no se refiere como al Dios de él. Esa es mi inquietud, sabiendo que cuando el Eterno hizo pacto con Abraham, ¿verdad? Todo nacido en su casa o extranjero debía circuncidarse. Entonces, si él habitaba en la tienda de Abraham, me imagino que también fue circuncidado y también pertenecía al Dios Altísimo. Esa es mi inquietud. Shalom, shalom. Mi estimado alumno. Bueno, aunque el tema de esta semana, ¿verdad? No eran las preguntas, sino hacer reflexiones, su pregunta es sumamente interesante. Muy importante, yo diría que es una pregunta muy interesante. Si Abraham circuncidó a toda su familia, a todos sus siervos, a sus esclavos, y Eliezer era uno de ellos, por supuesto, ¿acaso no seguían todos al Dios de Israel, de Abraham? El que le estaba enseñando, no de Israel, porque Israel no había nacido. Entonces, esto, ¿verdad? Aunque hay comentarios en referencia a otras cosas, pero no hacen mucho hincapié en esto, ¿verdad? Sí podemos ver un detalle. Y bueno, esto es lo que yo puedo considerar, según mi opinión, ¿ok? Que como he dicho en varias oportunidades, es totalmente disputable y rebatible. O sea, en el sector del judaísmo, a nosotros, ¿verdad? Se nos critica porque utilizamos el nombre de una persona como un medio de un intermediario hacia el Eterno. Usamos el nombre de nuestro Rey Yeshua, ¿verdad? Y solicitamos a través de sus méritos que nuestra oración sea escuchada. En muchos sectores del judaísmo dicen que eso no puede ser posible porque la oración tiene que ser una relación directa entre el hombre y el Eterno, no tiene que haber nadie de por medio. Aunque nosotros no lo hacemos con ese propósito, ¿verdad? Nosotros utilizamos ¿qué? Utilizamos los méritos de un justo, se lo recordamos al Eterno, mira, yo estoy hablando, ¿verdad? Tomando en consideración en la invitación los méritos de este justo, que tú conoces bien, y por amor a ese justo, ¿verdad? Yo solicito este favor tuyo, para que tú reconozcas este favor, apelando a esos méritos, como dice Yeshua. Entonces, si el sector del judaísmo nos critica por eso, entonces vemos un caso claro aquí en el caso de Eliezer. Eliezer dice Hashem, Eloé o Elohim de mi amo Abraham. Como usted, y eso es importante que lo haya tomado en consideración, bueno, ¿y por qué no dice Elohim mío? ¿Acaso no era él? No. Vemos entonces que él está utilizando como intermediario los méritos de un justo para que su oración sea escuchada. Es lo que puedo ver aquí. Estoy utilizando a Abraham como sus méritos, porque él sabía que la relación que tenía Abraham con el Eterno era muy íntima, muy íntima. Entonces, él apeló a los méritos de Abraham para que se diera la petición de Eliezer, la cual consistía en conseguir la mujer al hijo de Abraham, y de esa manera, ¿verdad?, que ese viaje fuera beneficioso para Abraham y su hijo. Entonces, él utiliza esos méritos. Los méritos eso no quiere decir que él no haya creído en el Dios de Abraham, no,
sino que él utilizó los méritos de Abraham como nosotros utilizamos los méritos del Mashiach. Entonces aquel sector del judaísmo que nos critica porque usamos los méritos del Mashiach, tiene que entonces criticar a Eliezer y tiene que criticar una cantidad de personas en la escritura que utilizan los méritos de los sabios hasta el sol de hoy, ¿verdad? Las tumbas de los sabios es visitada y apelan, hacen chajarí, hacen oraciones y apelando a los méritos de ese justo para que sean escuchadas. Entonces, yo ese argumento del judaísmo, de verdad que no lo entiendo, porque por un lado los critican y por otro lado ellos lo hacen también. Y hasta peor, porque hay una tumba que creo que es del señor Nazma, o no recuerdo el nombre. Eh, Menahem Nelson, creo que se llama. Un rabino importantísimo, del cual si usted ve una foto allí en internet, lo ve, esa tumba está tapizada de papelitos. Y todos esos papelitos son peticiones al Eterno apelando a los méritos de ese justo. Entonces, yo no veo el problema del sector del judaísmo que nos critica a nosotros porque nosotros apelamos a los méritos del Mashiach. Bueno, es mi respuesta y bueno, quiero escuchar otras opiniones. Si hay alguien que tiene otra opinión, Baruch Hashem, yo la escucho también. Shalom, shalom. Shavua Tov, semana buena para todos los integrantes de este prestigioso grupo. Les habla el Moré Eliyahu. Con el permiso del cielo, con el permiso de nuestra autoridad, el rabino doctor Ben Abraham, la pasa sobre él, con el permiso del Rosh Elisha y el Shaliach Moshe Pérez, me dispongo a contribuir sobre la pregunta del Talmid Nixon sobre el versículo 24, capítulo 24, perdón, versículo 12 de la Parashá Hayei Sará, las vidas de Sara. Fíjese, el versículo dice el pasuk: y dijo Adonai, Dios de mi amo Abraham, ruégote me depares buen encuentro hoy y haz benevolencia para con mi señor Abraham. Ahondando un poquito más sobre lo que habló el Rosh Elisha, la respuesta del Rosh Elisha, es interesante que ustedes puedan entender que en todas las oraciones judías comunitarias, no estoy hablando de la oración de Hitbodedu, que es la personal, sino las oraciones, las tefilot que se hacen en las sinagogas o en las comunidades nexaritas, okay, que siguen a Yeshua inclusive, y las comunidades que no siguen a Yeshua, pero son comunidades judías, ortodoxas en sus diferentes ramas. La base fundamental de la oración es Baruch atah Adonai, bendito eres tú eterno. Y después dice Elohim de Abraham, Elohim de Jacob, Beloé Isaac, bendito eres tú eterno, nuestro Dios, Rey del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es decir, que el denominador común en estas oraciones es bendito eres tú eterno, nuestro Dios, Rey del universo, y después entra los méritos de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ya es una costumbre y es un mérito muy grande todo lo que nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob hicieron, todos sus méritos. De hecho, el ejemplo que pone el Rosh Elisha sobre Menahem es Nilsson en su tumba en New York, y el Rabí Nachman en Uman, uno por parte de Lubavitch, otro por parte de Breslev, dos grandes hombres, dos grandes justos de nuestro pueblo, de una inmensa sabiduría que le dio el Eterno. Por supuesto, no creyeron que Yeshua era el Mesías, pero eso no le quita el mérito a estos dos grandes rabinos, estos dos grandes justos de nuestro pueblo, dos gigantes, evidentemente. Entonces, más o menos lo que el Rosh Elisha dijo son esos méritos que apelan parte de nuestro pueblo para acercarse al Dios de Israel. Por supuesto, y hay otros detalles ahí que no estamos de acuerdo en cuanto a toda una serie de oraciones a difuntos que
que sería otro tema. ¿Ok? Entonces, esa es una parte importante. De hecho, hay un famoso Midrash donde dice que David, el rey David, el compilador de esos grandes salmos, inspirado por la Ruach HaKodesh, dijo en una oportunidad a Hashem que él, que era un hombre apegado al Eterno, que había compuesto tantos salmos, que había llevado al pueblo de Israel a, a una época que hoy muchos están de acuerdo que no ha sido superada con todo el esplendor y la riqueza que tenía el pueblo de Israel, y más aún la riqueza espiritual. Le dijo a Hashem: ¿por qué con todos esos méritos que tengo no estoy puesto en la oración, como se dice, bendito eres tú eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? ¿Por qué no decir e incluir también el Dios de David? Y dice el Midrash que el Eterno responde que es que Abraham, Isaac y Jacob pasaron todas las pruebas a que fueron sometidos. Y dijo David: bueno, pruébame. Y Hashem probó a David en el caso de Bathsheba, o traducido como Bexabé, y su esposo Uría, y cae en adulterio David. Entonces ahí falló David. Y la gran lección aquí que podemos sacar es que nunca le pidamos a Hashem que nos pruebe. Nunca. Jamás. Porque podemos vernos en aprieto y nos ponen una prueba que no podamos superar. Bueno, ese por ese lado. Por otro lado, también podemos hacer lo siguiente y ver algo interesante en este capítulo 40, capítulo 24, versículo 12. Y dijo Adonai, Dios de mi amo Abraham, dice en hebreo: Vayomer Adonai Elohim a ti Abraham. Vayomer Adonai Elohim a ti Abraham. Fíjese, aquí la palabra Vayomer, y dijo. Por eso la importancia del hebreo. La palabra Vayomer, que está puesta aquí en esta oración, en este pasuk, este versículo, el cual hace la pregunta al Talmid Nixon, está puesta como énfasis por un acento tónico del lenguaje hebreo, por supuesto, denominado Shalshelet. Vayomer está acentuado con el acento tónico denominado Shalshelet, de empleo muy, muy poco frecuente en el idioma hebreo y bíblico. Este acento Shalshelet le confiere un tono enfático a la exclamación de Eliezer, y por lo tanto nuestros sabios traducen esta exclamación de Eliezer como el Dios de mi amo Abraham de la siguiente manera: oh Eterno, Dios de mi señor Abraham. Es decir, que ya obraste hoy un milagro en mi favor al acortar el camino que he de recorrer. Te ruego que intervengas una vez más para ayudarme a conseguir hoy mismo el éxito de mi misión. Repito, Eliezer está diciendo aquí, según nuestro sabio, por el acento de la palabra Vayomer con el acento tónico Shalshelet de poco empleo, lo siguiente: oh Eterno, Dios de mi señor Abraham, ya obraste hoy un milagro en mi favor al acortar el camino que he de recorrer. Entonces, el hecho que le haya dicho el Dios de Abraham no quiere decir que no es el Dios de él. De hecho, está poniendo por medio al gran patriarca Abraham por sus méritos y su grandeza espiritual, pero ya obró en favor de Eliezer. Entonces, esa es mi postura acerca de la importante pregunta del Talmid Nixon. Shavua Tov. Shavuot, mis estimados alumnos, que el Altísimo nos otorgue bendiciones. Bueno, damos gracias al Charial y Yajo González por su explicación.
por ampliar este tema tan importante. Como les dije en el audio pasado, ¿verdad? En algunos sectores nos tildan de idólatras porque utilizamos a un justo, los méritos de un justo en nuestra oración. Y como lo explicó el Sharia Eliyahu González, es una práctica ancestral del judaísmo, tomar los méritos de un justo para que nuestra oración sea atendida de alguna manera. Y si en el sector del judaísmo tradicional, ¿verdad?, se nos enseña que podemos apelar a los méritos de un justo que duerme, ¿cuánto más un justo que ha sido levantado entre los muertos como primogénito? ¿Cuánto más esos méritos? Eso nos da a nosotros, mis estimados estudiantes, la solidez, la base importante que nosotros tenemos mediante los méritos del Mashiach Yeshua, que no está muerto. Fue levantado entre los muertos. Y hubieron testigos de esto. Entonces, ¿cuánto más los méritos? Si los méritos de un justo que duerme valen, ¿cuánto más un justo que aún vive, que fue levantado entre los muertos? Bueno, muchas gracias, mi estimado Sharia. Que el Altísimo siempre otorgue bendiciones. Shalom, shalom.